Extraordinario de una vida con esperanza. Son 9 temas en relación a la esperanza y tal como lo hemos dicho, estamos entresacando de las epístolas de Pablo todo lo relacionado y vamos a conocer precisamente de ese tema. El tema de la esperanza son 9 prédicas, iniciando ahora el día miércoles de qué forma es alimentada la esperanza, el siguiente domingo probados para esperanza. Y de esa manera pues vamos caminando y conociendo del apóstol Pablo qué dice acerca de este tema en particular. Iniciemos entonces, la esperanza no es visible, sino la esperanza es invisible. Dice el diccionario, hermanos, dice el diccionario, en relación a la esperanza, como para ubicarnos mentalmente. El diccionario dice que la esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. ¿Sí? Dice, es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que una persona desee o pretende en la vida es posible. Pero también dice que esperanza es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Entonces, ahí está el término. Dice que el estado de ánimo en el cual estamos creyendo por aquello que deseamos ocurra en nuestra vida. Ocurra. Quiero decirle que al hablar de esperanza, no estamos hablando de realidades o de situaciones visibles, sino estamos hablando de anhelos, de deseos, de sueños, de promesas, de pensamientos que aparecen en todos nosotros. Y aparecen en las personas deseando cada uno de nosotros poder llevar esos deseos, fíjese, del anhelo del corazón a una realidad. Eso es básicamente la esperanza. Tenemos anhelos, tenemos deseos, tenemos sueños, tenemos muchas cosas en el corazón. Y el deseo de ocurrencia, ese anhelo de que no solamente sea un sueño, sino que sea una realidad. Dice que ese ánimo con el cual estamos viendo la ocurrencia de aquello, eso es precisamente la esperanza. Quiero decirle que todos estamos llenos de esperanza. La vida es un trajín de esperanzas en muchas cosas. Los jóvenes están esperando graduarse y ellos anhelan graduarse, otros anhelan casarse, otros anhelan por una vida productiva como profesionales, deseando ubicarse en lugares estratégicos, bien pagados. Siempre estamos corriendo en medio de la esperanza. Siempre estamos anhelando, fíjese, muchas cosas acerca de la vida. Como padres siempre soñamos con nuestros hijos lo mejor. Deseamos y estamos soñando y estamos pensando que ellos van a triunfar en la vida. Entonces eso no es ningún pecado. Es la manera como humanamente reflejamos una esperanza, fíjese bien, en cada uno de nosotros. Ahora, quiero decirles algo que para mí es bien importante.
El hecho que tengamos esa capacidad de soñar, de anhelar, de desear la ocurrencia de muchas cosas en la vida, no es garantía no es garantía que por desearlas, soñarlas o pensarlas, las cosas tienen que suceder o van a suceder. ¿Sí? O sea, usted dice, ¿verdad? Yo escuché a una familia decir, yo estoy orando. Bueno, si estamos orando, pues es otra cosa. Pero dijeron, yo creo que mi hija va a ser millonaria. Entonces, ese era el pensamiento, ese era el deseo. Pero quiero decirle que el hecho de que soñemos, de que pensemos, de que hagamos planes mentales, no es ninguna garantía de que aquello que nosotros anhelamos, de lo que nosotros soñamos, que lo que nosotros creemos que va a suceder por nosotros mismos, va a suceder. ¿Sí? No es ninguna garantía. El pensar, el soñar, el tener sueños, no es garantía de que todo lo que está en nuestra mente, eso exactamente va a suceder. ¿Verdad que no es así? Mire, hoy día, hermanos, hay cuánto profesional, lastimosamente, en nuestros países, que dieron todo por sus carreras. Se esforzaron y ellos dijeron, yo voy a ser el mejor de la promoción. A lo mejor sean los mejores de la promoción, pero van a una realidad donde no hay empleos, no hay trabajos. Y profesionales hoy día están ahí ganando el mínimo, desanimados de la vida, porque creyeron que cuando salieran iban a ser los mejores profesionales y todo el mundo los iba a aplaudir y las empresas los iban a recibir y ellos iban a ser, y no es así. Yo quisiera decir otra cosa, pero no es así. Máxime en nuestro contexto de vida, como salvadoreños, no es así el contexto. La realidad es otra, bien distinta y bien diferente. A lo mejor otros soñaron con su matrimonio, hermano, y fueron a su matrimonio, fueron a su boda, y deseaban y anhelaban lo mejor, pero ellos nunca pensaron, nunca imaginaron que en su casa iban a pasar por un problema de drogadicción, por un problema de alcoholismo, duro, difícil. Y todo aquel sueño y toda aquella esperanza del mejor matrimonio se vino al suelo, se vino abajo. ¿Cuántas personas hoy día, jóvenes, que en el caminar se encuentran con situaciones no esperadas? Algunos luchando con enfermedades incurables. Otros luchando con accidentes. Cuando yo fui llamado a venir acá a la Frater, a mí me sustituyó en la empresa porque hicimos ese traslape, no dejar solo el espacio, el lugar, sino que otra persona lo tomara. Yo recuerdo que encontré a través de los periódicos llamando personas para entrevista, y encontré a un amigo, no directo, de la universidad. Y este muchacho me sustituyó en la empresa donde estábamos. Yo creo que habían pasado como 7 o 2 semanas. Cuando me dicen, fíjate que fulano de tal estaba en un cruce en San Salvador, en medio de la raya amarilla, y un bus se lo pasó llevando. Ese hombre, como profesional, topó en el piso de aquella calle, se rompió todo y nunca volvió a ser la misma persona. Quedó como un inválido, fíjese,
así como lo oyen, como un inválido. Ahora póngale usted, en ese momento su esposa estaba esperando dar a luz, era su primer hijo. Y aquella casa se viene abajo. Por eso digo, nosotros podemos pensar, nosotros podemos soñar y podemos dibujar todo lo mejor en nuestra vida. Pero el hecho de que lo hagamos no implica que va a suceder. O que exactamente nosotros vamos a ver de la vida lo que imaginamos va a suceder. No es así, hermano. Yo quisiera plantear otra cosa diferente, pero no es así. Soñamos, pensamos, creemos y ahí vamos. Y ¡pum! Ahí están los grandes retos de la vida. No es tan fácil caminar sobre una esperanza. No es fácil. Mire, cometemos, hermanos, el error de pensar que por la experiencia, que por el conocimiento profesional que tenemos, o pensar que por la buena actitud mental o emocional que mantengamos hacia la vida, entonces todo nos va a salir bien. Y ahí están los cursos de superación ayudándonos a tener la actitud mental necesaria para hacerle frente a todas las cosas de la vida. Y muchas veces nada de eso funciona. Amén. Ahora, mire, si cada uno de nosotros tuviéramos, hermanos, la capacidad de controlar las circunstancias, las cosas y las personas para que todas ellas contribuyeran a nuestro bienestar y realización, otro mundo nos pintaría. Y no estaríamos diciendo acá esto. Estaríamos frente a la experiencia de muchos de victoria, de éxito. Y mire, todo lo que yo pienso se me hace una realidad. No habrían dificultades, no habrían problemas, no habría gente fracasada, no habría gente desilusionada, no habría personas, hermanos, pasando grandes dificultades, grandes problemas. Pero yo quiero decirle en esta mañana que ese mundo donde todo, personas, circunstancias y situaciones, todas actúan a nuestro favor, no existe. No existe. Lastimosamente no existe. Y ahí es donde tenemos que buscarle el lado a las circunstancias o a las situaciones. Por eso yo creo altamente importante que conozcamos acerca de la esperanza, pero no la esperanza vista bajo la óptica del mundo, sino la esperanza que nos presenta, fíjese bien, la palabra del Señor, que es de hecho vida eterna, que no lleva vicio, que no lleva contaminación la palabra de Dios, sino todo lo contrario. Es pura, pero pura no hacia el éxito personal, sino pura para llegar a la bendición y a la gloria de Dios sobre nuestra vida. Porque eso es lo que los cristianos debemos de buscar. Los cristianos no buscamos solo el éxito, nosotros los cristianos buscamos que lo que hacemos honre el nombre de Dios. Y en la medida que honremos el nombre de nuestro Dios, nosotros vamos a tener éxito en la vida. Amén. Pero muchos desligan. Una cosa es la iglesia, una cosa es la palabra de Dios, pero aquí en mis negocios déjeme actuar como yo quiera. No, esa es una vida dividida. Esa es una vida, o sea, que no está comprometida con una sola cosa. De hecho, la palabra de Dios allá en el Antiguo Testamento nos dice que los creyentes, o al menos se interpreta, debemos ser tejidos o telas de un solo tejido. De repente, bueno, yo no sé mucho de tejidos, pero hay tejidos que no cuadran.
¿verdad? Hay tejidos que no van de uno con el otro. Dice, pero eso no compagina. La lona con la seda. No sé. Algunos dicen, no, eso no compagina. Nosotros debemos ser telas de un solo hilo. No mezcla de hilos. Y cuando hablamos de mezcla de hilos, lo que estamos diciendo es que no estamos claros del contenido bíblico, de la vida eterna que hay en la palabra del Señor, sino que le estamos metiendo otras cosas. Contaminamos la pureza de la palabra con nuestros pensamientos, con nuestros argumentos, con la filosofía, con la psicología, con muchas cosas que nosotros le metemos. Y alteramos la pureza de la palabra. Amén. Por eso debemos decir, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice su palabra? Con mucho discernimiento, fíjese, con mucho discernimiento. Entonces, cometemos el error de pensar que por la experiencia, que por el conocimiento profesional, que porque tengo 3 cursos, porque van a dar una capacitación, que aquí y allá, entonces ya estoy listo para el éxito de la vida. Y no es así. Lastimosamente no es así. Hay otras cosas importantes y de hecho por eso estamos acá como iglesia, como congregación, porque necesitamos, fíjese bien, que el profesional, y de hecho, perdón, en estos días sé que algunas personas se han graduado. Yo les felicito. ¿Cuántos se han graduado como profesionales en estos días? Por ahí están, pero no. Bueno, Ale, ponete de pie, Ale. Felicidades, Ale. Dios te bendiga muchísimo como profesional. Dios te bendiga, Ale. Gracias. Y hay otros ahí. A mí me alegra ver a los jóvenes graduarse. Y me alegra también ponerles esta prédica en su mente y en su corazón, ¿verdad? Porque yo sé que un joven, y eso me decía un hermano, mire, me decía, él iba en ese momento, me parece que por la organización donde trabajaba, iba para el Perú a hacer esto, a hacer lo otro, y me dice, mire, sin el Señor yo no tenía todas estas bendiciones, pero ahora como profesional y como cristiano, las cosas son distintas, las cosas son diferentes. Gracias a Dios por los profesionales comprometidos con el Señor, comprometidos con la palabra recta de Jesús. Amén. Sí. Y a eso vamos. De hecho, la palabra dice, mira, y todo lo que hagas, le dijo a Josué, todo te irá bien. ¿Verdad? Porque tenemos cómo hacerlo. Tenemos, cómo guiarnos, cómo caminar, pero no veamos eso como el fundamento. De creer que porque ya tenemos el fundamento profesional, intelectual, entonces, hermanos, ¿verdad? Ahí voy. No es así. Hay necesidad, fíjese, de aprender a caminar con la esperanza o en la esperanza, pero dentro del principio bíblico. Y eso es lo que quiero enseñar en esta mañana. Cómo caminar bajo la esperanza, cómo caminar, fíjese, en ese anhelo, en ese deseo. ¿Qué hacer? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra de mi Dios respecto a cómo llevar adelante nuestra esperanza en la vida? La esperanza con los hijos, la esperanza con la familia, la esperanza con la iglesia, la esperanza con la célula, la esperanza para muchas cosas que nosotros andamos llevando. ¿Cómo llevarlas a una realidad? Eso es lo que pretendo de manera rápida en esta mañana. Entonces el apóstol Pablo, hablando de la confianza puesta en el Señor, nos va a enseñar cómo caminar en medio de un mundo de esperanza. Como es el mundo que nos corresponde vivir en el Señor, fíjese, quien pone delante de nosotros muchas promesas a fin de que por ellas seamos sostenidos y veamos el fruto de nuestra esperanza con nosotros. Yo quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 24.
¿qué dice Pablo? ¿Y qué nos va a enseñar acerca de la esperanza? ¿Cómo caminar en un mundo de esperanza? ¿Qué hacer? Y dice la palabra de Dios en Romanos 8:24. Pues porque en esperanza, dice, fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque a lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces ahí quiero centrar la palabra en esta mañana y enseñar 3 cosas que para mí son importantes. De hecho, estamos llamados a la esperanza. La esperanza a través de las promesas que tenemos en el Señor. El Señor dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar. Y donde yo esté, vosotros también van a estar. Nosotros tenemos esperanza. El pueblo de Dios, la iglesia del Señor alrededor del mundo, fíjese, es una iglesia con esperanza y con una esperanza gloriosa. Porque la palabra no culmina, hermanos, en derrota. No culmina en fracaso, sino culmina, hermanos, en ese glorioso momento en el cual la iglesia vamos a unirnos con el Señor. Vamos a conocer a nuestro Dios. A mí me anima eso. Un día voy a conocer al Señor, fíjese usted. A ese Dios eterno, a ese Dios que dio su vida en la cruz del Calvario. A lo mejor me enseñes sus orificios de clavo. Un día lo vamos a conocer. Yo la vez pasada, en esas venidas de algunos hermanos de Guatemala, yo recuerdo que tuve ese encuentro con Guayito Palacios. Yo no conocía quién era Guayito Palacios y ustedes menos, no lo conocen. Guayito Palacios, él era un miembro de la Frater, pero un hombre siempre metido con la presencia del Señor, siempre, exageradamente. Guayito era de los que decía: nosotros amanecemos, vos me decía, babeando delante de la presencia de Dios, en plena oración, en plena intercesión delante de Él, todo el tiempo, toda la vida, en eso estamos. A mí me impactó algo. Yo no sabía quién era Guayito Palacios, yo oía hablar. Y cuando llegó Guayito Palacios a la iglesia, solo me miró, fíjese, solo me miró. Y yo digo, en Guayito Palacios yo conocí la mirada de Jesús. Así como lo oyen, conocí la mirada del Señor. Guayito Palacios no me dijo absolutamente nada, solo me miró. Y cuando Él me miró, tocó mi corazón. Y yo dije: ¿qué es este? Si es un hombre. Ahí me pude dar cuenta que verdaderamente reflejamos la gloria de nuestro Dios con nuestra vida. Y obvio, ¿qué hace eso? La santidad de nuestra vida. Y yo pude verlo, yo pude así verlo. ¿Y de quién son los ojos? Yo me puse a pensar: ¿de quién tienen que ser los ojos de Jesús? ¿Qué cosa más sublime? ¿Qué cosa más linda? Amén. Entonces, es importante, fíjese bien, o más bien decir, porque en esperanza, dice, fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, dice, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces lo primero, o más bien lo que hay que recalcar, es que la esperanza, hermano, no es visible. Cuando usted dice: yo tengo la esperanza de que algún día
voy a tener mi casita. Pero el día que usted llegue a tener su casita, eso que era esperanza, ya no es esperanza. Ahora es un deseo cumplido. ¿Sí? Porque ya pasó de ser un deseo a una realidad. Entonces eso ya no es esperanza. Y por eso se detiene la palabra de decir, mire, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo si ya lo tiene pues? Pero si esperamos, dice, lo que no vemos, por eso estamos diciendo la esperanza no se ve, sino que es el anhelo, es el deseo del corazón que quiere ir hacia una realidad específica. Eso es esperanza. Amén. Ahora, si yo preguntara en esta mañana, ¿cuál es nuestra esperanza en nosotros? ¿Cuál es su esperanza como padre con sus hijos? Hijo, ¿cuál es tu esperanza en esta mañana? ¿Qué estás esperando suceda, ocurra, que no se frustre, que llegue a ser una realidad? Hay muchas cosas en el corazón. Entonces hay tres verdades bíblicas que debemos conocer acerca de la esperanza, buscando sobre todo el aprender a vivir bajo ella. ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Cómo debo de caminar esperando que aquello que anhele se vuelva una realidad? Entonces hay tres verdades bíblicas que debemos conocer acerca de la esperanza. Número uno, óigase bien. Somos hechos, hermanos, todos somos hechos para la esperanza. Porque no estamos capacitados para conocer el destino de las cosas que deseamos o emprendemos. La esperanza funciona por ello, porque no tenemos toda la capacidad para ver las cosas futuras. Aunque deseáramos, no las sabemos. ¿Verdad que no las sabemos? Entonces dicen, mira hermano, ¿verdad? Yo estoy trabajando para esto y yo pienso, ¿verdad? Que en el año tal yo voy a tener ta. Y usted dice, pero usted no sabe qué va a pasar el día de mañana. Usted no sabe qué va a pasar a una semana o después de 2 semanas. Usted no sabe absolutamente nada. Sino que lo que tiene es una esperanza en su corazón. Entonces decimos que somos hechos para la esperanza. ¿Por qué está hecho? ¿Por qué funciona? ¿Por qué aparece la palabra esperanza en la vida de los seres humanos? Porque no estamos capacitados para conocer el destino de las cosas que deseamos o emprendemos, fíjese. Las hacemos al final a ciegas porque no sabemos. Estamos tanteando, estamos probando a ver si por ahí es la cosa. Pero oiga bien, pero el que conoce el futuro quiere que hagamos de él nuestra esperanza. Como la esperanza no es visible y no sabemos qué va a ocurrir mañana, y eso crea incertidumbre, crea preocupación. Entonces dice que en el Señor, pero el que conoce el futuro quiere que hagamos de él nuestra esperanza. Amén. Él es mi esperanza. En otras palabras, no estoy confiando. Cuando yo digo, yo tengo el recurso intelectual, tengo el recurso económico, tengo el recurso en habilidades, yo lo tengo. ¿Será eso suficiente para salir adelante? Yo le diría no. Porque usted no sabe qué va a pasar el día de mañana. Entonces, ¿qué necesito? Usted necesita caminar con el que conoce el futuro, con el que conoce de su vida qué será en el mañana, qué será lo que va a suceder el otro año. Usted necesita caminar con él porque él quiere que hagamos de él nuestra esperanza. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos. Tenemos el recurso intelectual, qué bueno. Tenemos el recurso material, qué bueno. Tenemos el personal adecuado, qué bueno. Pero no sabemos qué va a pasar mañana. ¿Qué hago entonces?
Entonces dice el Señor: yo conozco tu futuro. Yo conozco tu día de nacimiento. Yo conozco tu adolescencia. Yo conozco toda tu vida. Y sé lo que he planeado para ti. Entonces dice: camina conmigo. Camina conmigo. Yo te voy a guiar en lo invisible. Amén. Mire, el pueblo de Israel, hermanos, caminó en muchas áreas desconocidas. Como cuando el pueblo fue llevado, hermanos, al desierto. Y el pueblo le tocó atravesar el mar. Todo era una realidad desconocida. Y la pregunta es: ¿cómo es que salieron adelante? Y la respuesta es: caminaron con el Señor. Y el Señor, en lo invisible, en el camino, fíjese bien, desconocido, Él los sacó hacia adelante. Amén. Entonces, ¿qué significa? ¿Es cierto? Vuelvo, tengo recursos, tengo esto, tengo lo otro, pero yo necesito caminar con el que conoce el futuro. Necesito hablar siempre con Él. Necesito preguntarle, necesito decirle: es camino nuevo. Cuando usted se casa, ese es un camino nuevo. Ese es un camino que nunca lo ha recorrido. Y usted necesita ir aprendiendo muchas cosas. Ahí es donde es importante siempre el contacto, hermanos, con la palabra de Dios. Siempre el contacto con la Biblia. No en un sentido religioso de leer la palabra. No, es que tenemos que conocer cómo caminar en medio de lo invisible, en medio de aquello que nosotros no sabemos. La palabra, el Señor te guía. Te guía en tu matrimonio, te guía en tu negocio, te guía en tu profesión, te guía en tu ministerio, te guía en aquello, fíjese, que la vida te está demandando. Amén. Entonces ahí está. Ahí está. Dice: basta con planear. No basta con planear. Basta con proyectar y hacer esto. Eso. Qué bueno que lo sepas. Pero necesitas conocer al que te va a guiar con éxito a todas esas cosas. Y eso se llama Jesús. Ese se llama al Señor. Mire lo que dice la palabra. Dice: encomienda a Jehová tus obras, encomienda a Jehová tus planes, encomienda a Jehová tus pensamientos, encomienda a Jehová tus proyectos. Y dice: y confía en Él, y Él hará. Amén. Entonces yo le voy a decir: si usted tiene una empresa, primero póngase recto en su empresa. Nunca vaya, hermanos, a estar usando esa empresa como un instrumento para lavar dinero. No haga eso, Dios. Se te va a venir encima todo, tarde o temprano. Mire, hoy sí que de todo. Amén. Entonces lo primero es: ponga recto su empresa. Ponga recto su corazón. Tú vas hacia cosas, tú anhelas, tú deseas, tú tienes sueños. Pero lo primero, ponga recto su corazón. Ponga recta su empresa. Porque Dios va a comenzar a guiarte. Y te va a comenzar a guiar hacia la bendición, no hacia la maldición. Entonces, ¿qué debemos hacer? Todos los que estamos, hermanos, con responsabilidades, es obvio. Hermanos, los hijos son una responsabilidad. Yo no creo, que un padre podría vivir con la culpabilidad de ver a un hijo encerrado en una cárcel, por ejemplo. Qué cosa más dura, qué cosa más difícil. ¿Verdad que no? Entonces, lo primero, hermano, es para caminar en medio de lo desconocido, es hacer la palabra. Encomienda a Jehová
encomienda a Jehová tu camino, tu profesión, tu taller, tu negocio. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. Confía en Él. Entonces, ¿qué se necesita? Ya vamos a ver. Necesitamos estar siempre en la compañía del Señor. Todos los que tenemos responsabilidad no deberíamos iniciar un día común y corriente sin haber puesto nuestro negocio delante del Señor. O a lo mejor usted sea un empleado. Usted no debería de comenzar su día si no ha puesto en las manos del Señor. Mira, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer lo otro. Dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y deja que Él ordene tu programa del día para bendición. En el nombre de Jesús. Mire, yo recuerdo que una hermana que daba testimonio un día acá, decía, fíjese, y ella contó. Ella salió como médico, pero le costó muchísimo. Pero ella contaba y decía, mira, cada vez, dice, como eran tantas cosas y no podía estudiar tanto, cada vez que podía, yo le decía, Señor, llévame para estudiar aquello que va a salir en el examen. No debería ser así, ¿verdad? Porque al final debemos de aprender de todo. Pero ella siempre decía, mire, increíble. El Señor no me deja así como repasar todo, sino exactamente siempre me está llevando a repasar aquello que me va a salir en el examen. Entonces, mire, el Señor, hermanos, es grande, es misericordioso. Ya nos demostró su amor en la cruz del Calvario. Eso es lo que menos deberíamos de cuestionar. Porque algunos todavía, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios no me ama? No podemos estar en eso. Dios nos amó en la cruz del Calvario, dice la palabra, y dio su vida por nosotros. Amén. Entonces eso es muestra de amor. Es más que suficiente para creer que tenemos un Dios que nos ama, no que nos desprecia. Amén. ¿Sí? Entonces, hermanos, captemos todos los que tenemos necesidad o los que tenemos responsabilidad en el día común y corriente. Necesitamos aprender qué hacer. Ese día es desconocido. No sabes qué va a pasar. ¿Por qué no lo encomendamos al Señor? ¿Por qué no hacemos una estrategia para nuestra vida? Pero como quien dice, real, de práctica y de vida. No voy a salir de mi casa si no he puesto este día en la mano de mi Señor. Amén. ¿Sí? Entonces eso es. ¿Por qué? Porque es desconocido. No sabes lo que va a pasar. ¿Por qué no haces que ocurran buenas cosas en el nombre de Jesús? Y si ocurriera algo malo o que no es muy agradable, decir, mi Dios tiene el control. Amén. ¿Sí? No los veo muy entusiasmados. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor fuerte? Entonces, por favor, no haga de su corazón un fundamento para creer que porque ya sabe, que porque ya tiene, porque que ya habló, porque ya lo hizo, eso le capacita para salir adelante. No es así. Usted y yo, hermano, tenemos que aprender a hablar con el Señor. Tenemos que aprender, ¿sabe por qué? Porque nosotros vamos a una realidad semejante. La promesa es estar con el Señor todo el tiempo, toda la vida. Entonces nos vamos preparando para ello. Entonces estamos ahí aprendiendo. Dice la palabra, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos van a ser afirmados.
¿No es verdad que hay incertidumbre? ¿No es verdad que en momentos hay confusión? ¿No es verdad que en momentos, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos van a ser afirmados. Entonces, una de las cosas primeras para caminar dentro de lo invisible, dentro de la esperanza, es, como es invisible, como dice que la esperanza no se ve, yo necesito caminar con el que sí sabe. Y lo hago encomendando toda mi vida, todos los días de mi vida, a mis hijos, al negocio, a todo lo que estoy corriendo, lo encomiendo delante del Señor. Amén. Entonces, número uno. Número dos, la esperanza o aquello que no se ve o que no vemos. Tenemos que aprender, dice, a esperarlo. Mire, a esperarlo, pero con paciencia. Con paciencia, dice, pero si esperamos lo que no vemos, solo lo estamos anhelando, dice, con paciencia lo aguardamos. Ahora la pregunta sería, ¿cómo soy yo cuando se trata de esperar? Cuando hemos sido jefes, estamos acostumbrados a que todas las cosas sean en el momento. Así, al chas chas, dicen a uno, ¿verdad? Chas chas. Y hermano, a veces para la vida no se puede. Usted no va a ir para exigirle a Dios, Señor, ya quiero que pasen las cosas, aquí y ahora. No se puede. Si no, dice que necesitamos paciencia. ¿Sí? Necesitamos, ¿el qué, hermano? Necesitamos paciencia. Mire, oiga esto, la impaciencia de la que todos padecemos es enemiga de la esperanza. La impaciencia es enemiga de la esperanza, porque la impaciencia no espera. La experiencia, hermano, la impaciencia más bien nos lleva a destruir el fruto de la esperanza. Tenemos que trabajar en la vida cristiana. Tenemos que aprender, fíjese, a vivir en paciencia. En paciencia. Amén. En paciencia. ¿Cómo hacer, hermanos, para activar la paciencia en nuestra vida? De hecho, como es un fruto del Espíritu, ese va a surgir vía la relación que yo tenga con el Señor. Es obvio. Poco a poco se irán manifestando los frutos del Espíritu, porque tengo una comunión con Cristo, tengo una comunión con el Señor. ¿Cómo? Mire, yo he visto esto, o más bien, ¿cuáles son mis luchas respecto a la impaciencia? La paciencia se activa aprendiendo a sustituir de la mente o de la imaginación aquellos pensamientos de incredulidad, de fracaso, que nos empujan a buscarle soluciones rápidas a las cosas para que no ocurra lo que imaginamos. Tras la impaciencia no solamente está un estado de ánimo, hay pensamientos. Es que si no lo hago ahorita, entonces, ¿por qué tiene que hacerlo ahorita? Sería la pregunta. ¿Puedes esperar para mañana? ¿Puedes esperar para pasado? Mire, yo vi al Señor actuar, porque yo he sido muy impaciente. Y yo vi a Dios actuar en la paciencia. Yo siempre he sido de aquellos que buscarle la solución rápida a las cosas y vaya, arreglémoslo ya. Y por arreglar, desarreglaba. Y mire, conocí al Señor obrando en mi espera. De la manera más increíble, obvio. No estoy diciendo que no se asuma la responsabilidad. Somos responsables y aunque no estamos actuando directamente con las personas, estamos actuando de rodillas. Estamos llevando delante del Señor las situaciones y las cosas. Y Dios me enseñó muchas cosas. Me enseñó a ver el lado de su actuar cuando yo no actúo apresuradamente. Y fue increíble.
Fue maravilloso. Yo vi al Señor moverse increíblemente. Entonces, decir, hermanos, tu impaciencia, mi impaciencia necesita ser corregida. Porque la impaciencia destruye el fruto de la esperanza. Amén. Entonces, tenlo en mente, tenlo ahí en tu pensamiento y en tu corazón. Dice que si vamos a caminar a esperanza, con paciencia lo aguardamos. Oramos, no estoy diciendo despreocúpese, no, ore y espere en el Señor. Ore y permítale a Dios derramar su gloria sobre esa situación que usted vive. Tenga paz donde otros están en tormento. Dios obrará su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Entonces no es que nos dejemos por la irresponsabilidad, no. Oramos y esperamos una respuesta. Entonces eso lo dice la palabra. Y oiga lo que dice respecto a la paciencia. Me gusta este versículo. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Por qué es necesaria la paciencia? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10:35. Mire, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Por qué es necesaria la paciencia? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Él te prometió algo y tú dices, pero si Él me lo prometió, si Él te lo prometió, Él lo va a cumplir. Él te lo va a dar. Amén. Pero ármate de paciencia, ármate de paz. Ármate de paz. Pero no dejes de orar. Y de hecho ahí viene la tercera aspecto que para mí está ahí en la palabra. La esperanza, o aquello que esperamos como número 3, requiere de una comunión en oración constante con el Señor. Ya lo dijimos. De manera que todo pensamiento distorsionado acerca de lo que estamos esperando vaya siendo cubierto con la presencia del Señor, con la presencia del Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. ¿Por qué digo eso? Porque mire lo que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, cuando estamos persiguiendo nuestros sueños. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? A lo mejor, dicen, ni siquiera lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, para llevar a Dios lo que es verdadero. Entonces debemos mantener, mire, si queremos ver esa esperanza, ese sueño hecho una realidad, debemos mantener una intercesión constante, una comunión constante por aquello que esperamos de la vida, considerando la oración como un instrumento de fortaleza, a fin de que nuestra esperanza en el Señor no se debilite, sino vayamos avanzando hacia la realización de aquello que estamos esperando que ocurra en la vida. No lo vemos, nos desanimamos, no, seguimos orando. Algo está haciendo el Señor. Yo esperaba que ya fuera. No, sigue orando, algo está haciendo Dios. Amén. Algo está haciendo el Señor. Siempre me trae a la mente el caso de Abraham, que esperó 25 años casi para ver aquello que tanto anhelaba, aquello que tanto deseaba. Le dio la promesa, le dijo que iba a nacer su hijo de su esposa Sara, que era una estéril, que era una mujer ya de años. Y oiga bien, pasaron 25 años. Dios dejó que aquella mujer llegara a su último estado, digamos, lo humano. Y eso es para que se cierre, ¿verdad?, la humanidad y decir, ya no se puede. Pero yo siempre digo, todo eso sucedió porque hoy se cuenta de ello
como un testimonio poderoso de tu Dios. Entonces cuando diga, me falta, Señor, me falta, ya no tengo fuerza. Y dice el Señor, solo déjame construir de tu situación un gran testimonio. ¿Sí? Solo sigue orando, solo sigue intercediendo. Sé del hombre y de la mujer que en las madrugadas o a la hora que pueda haga tronar la tierra y los cielos con tu oración. Pero si Dios no ha obrado, es porque te está enseñando paciencia. Pero en medio de la paciencia te está construyendo el testimonio más glorioso para tu vida. Amén. Entonces, hermanos, tenemos la respuesta, tenemos la bendición, tenemos toda, hermanos, la provisión necesaria para caminar en esperanza. Entonces hagámoslo, caminemos con el Señor, seamos pacientes cuando queremos correr. Y tercero, una intercesión que mueva. A lo mejor si no mueve lo físico, es porque algo está preparando Dios en lo espiritual, pero que se va a mover en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermano, ahí está nuestra esperanza. 3 cosas para mí importantísimas que nosotros la llevemos en nuestra vida. ¿Tienes recursos? ¿Tienes habilidad? ¿Tienes planes? Te falta la bendición de Dios en eso. Póngase de pie. El miércoles vamos a tocar el tema de qué forma es alimentada la esperanza. Yo le espero a usted ahí en el salón de usos múltiples de la colonia del Palmar. Ahí estamos. Y yo quiero que le siga la pista a esto, porque vamos a seguir conociendo de la palabra del Señor. La esperanza no es visible, es invisible. Y por eso nos toca caminarla con el Señor a nuestro lado. Amén.